Bueno, nuestra entrevista de hoy es un poco especial porque transcurre fuera del plató de Periodista Digital y Culturamas. Estamos aquí al aire libre, que nos recibe pues uno de los mayores exponentes de la narrativa española actual, que es Luis Mateo Díez. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros aquí al aire libre. Bueno, en esta entrevista me gustaría hablar de su último libro, de Fábulas del Sentimiento, pero aprovechando que estás de enhorabuena, quería felicitarte por el premio Francisco Umbral a Mejor Novela del Año que acabas de recibir, si tengo entendido. Sí, bueno, nada, el Francisco Umbral como mejor libro del año, La cabeza en llamas, oye, pues es una gran satisfacción, ¿no? No hay nada mejor en la vida que las buenas noticias. Leí hace poco en una entrevista que comentabas que te presentabas a muchos premios de joven pero que no ganabas ninguno y que ahora que no te presentan los ganas. Sí, es verdad. Bueno, no sé, era perezoso para andar mandando libros a los premios. Nada, era perezoso. No es que no tuviera convicción en las cosas que hacía, sino que era un chico perezoso. Entonces sí, he encontrado ahora este otro destino que de pronto un día te llaman para decirte que te han dado un premio. Pues ese día que te llaman para darle un premio, que casi siempre te pillan durmiendo la siesta, además de la contingencia de que te despierten de dormir la siesta, pues es la mejor noticia del día y es una maravilla. Las Fábulas del Sentimiento son una colección de 12 novelas cortas. Me gustaría que nos hablaras un poco del proceso de escritura, porque creo que ha abarcado mucho tiempo, 10 años. Sí, era un proyecto narrativo que yo acometí a lo largo de 10 años con una idea, 12 novelas cortas que tenían un sentido en su totalidad y que fueron publicándose a lo largo de los años, pero el libro definitivo era Fábulas del Sentimiento. Bueno, la idea era una colección de historias sobre la fragilidad humana que compondrían algo así como una comedia, ¿no? Una comedia de la vida, una comedia humana peculiar, donde hubiera muchos comportamientos, muchas maneras de ser, de expresarse y sobre todo de sentir. Esa perspectiva del sentimiento, de los afectos, compondrían como unificación de todas las historias una conclusión sobre lo que la condición humana tiene de frágil, ¿no? Lo frágiles que somos. Esas convicciones de que somos seres que nos despertamos y a los 10 minutos somos distintos y estamos un poco tocados por eso que llamamos un poco el imperio de los estados de ánimo que confluyen, que nos hacen ser de una manera, de otra. De eso hablaban las Fábulas del Sentimiento. Una manera de acercarse al corazón del ser humano, al lado oscuro de lo que somos, desde la perspectiva de los afectos y de los sentimientos. También es muy interesante, creo, para entender un poco la obra, la propia pista que da el título, ¿no? Estas fábulas que decías en el prólogo, que tienen un carácter ejemplar, ¿no? Un poco como homenaje a las novelas ejemplares de Cervantes. ¿De qué modo ha sido esta influencia de Cervantes en el proyecto? Porque lo has citado varias veces. Bueno, hay una herencia. Hay una herencia y resulta que las Fábulas del Sentimiento se publican 400 años después de que aparecieran las novelas ejemplares de Cervantes. Bueno, hombre, hay pocas conexiones, pero Cervantes en sus novelas ejemplares, con conciencia de escritor, determinó, por un lado, el canon de la novela corta, ¿no? El modelo de una forma de escribir y un cierto sentido de que lo que se escribe, como bien decía él, tiene un provecho. Y además era algo hecho con una serie de trucos. En este caso, el provecho sería una cierta idea de ejemplaridad, arquetipos humanos, comportamientos, modos de entender la vida, sentido de la vida, filosofía de la vida, que es lo que hay en mis Fábulas del Sentimiento. Y por otro lado, los viejos trucos cervantinos estarían en la teórica capacidad que un escritor actual puede tener de un uso lo más completo posible de lo que son técnicas narrativas de todo tipo, ¿no? Primera persona, tercera persona, segunda persona, elementos testimoniales, todo tipo de posibilidades narrativas son las que me he permitido yo al escribir estas fábulas, que en el fondo a lo que conducen es
no ya una idea de ejemplaridad o de moral positiva, sino a un contraste de comportamientos humanos. Es un mundo en el que tú puedes entrar y puedes ver el espejo de la vida en todas las variantes que pudiera haber. Si ese espejo lo hubiéramos tirado al suelo, se hubiera roto y hubiera reproducido muchas cosas. Decías también que Cervantes es el maestro de la novela corta. A mí personalmente me parece un género fascinante la novela corta, pero también encuentro, no sé si estás de acuerdo, que no es muy practicado, por lo menos en la tradición española. No, y en la actualidad está un poco dejado de la mano de Dios, lo cual este género intermedio parece un poco absurdo que no se cultive más. Bueno, a mí me ha fascinado siempre, y he escrito mucho siempre novelas cortas, pero me ha fascinado también por lo que el género ha supuesto en grandísimos escritores. No sé, voy a citar a James, a Tolstoy, a Conrad, autores de novelas procelosas, largas, fascinantes, Guerra y Paz, Ana Karenina, y de pronto a mí me llamaba la atención la capacidad que podía obtener, por ejemplo, Tolstoy de escribir el límite de lo que podía ser una novela de contenido épico o de contenido sentimental, Guerra y Paz, Ana Karenina, y de pronto escribir La muerte de Iván Ilich, una novela corta perfecta, para mí el límite de la perfección de un género, donde acaso la totalidad de la mirada más inquietante que Tolstoy tuvo sobre la condición humana estaba ahí concentrado de una forma expresiva límite. Y además eso, tal vez en lo que era el género, producía un aliciente de que por ahí se podía llegar a la perfección narrativa, ¿no? Y eso a mí siempre me interesó. No sé, yo veo una perfección extrema en la doña Berta de Clarín, en Torquemada en la hoguera de Galdós, autores de novelas enormemente amplias y demás, y entonces me interesaba, a través de mis novelas cortas, bueno, yo que no soy nada ambicioso en la vida, soy muy ambicioso literariamente, me gustaría hacer una novela perfecta, jamás lo lograría en una novela larga, y a lo mejor alguna de las fábulas del sentimiento está más cerca de la perfección que cualquier otra cosa que yo pudiera haber inventado. Sí, te leí también una entrevista que comentabas cómo la novela corta te parece, ¿no? Que es el género en el que se puede, o en el que practicas un poco más ese camino a la perfección, y decías que de algunas de las fábulas te sientes más cercano a ese horizonte, ¿no? Y te quería preguntar, no sé si es secreto, ¿a qué novela te referías? ¿De cuál estás especialmente satisfecho? Bueno, son 12 fábulas, sí. 12 novelas cortas. Ahora que están recogidas en un volumen, todas se contaminan, todas procrean un mundo total. Yo las he ordenado al final de modo que el lector pueda entrar en ellas de una forma más complaciente o más sencilla y pueda entrar en las emociones distintas o en los sentimientos variados que procuran. Hombre, me costaría elegir alguna, pero uno quiere a todos hijos de la misma manera. Pero bueno, tampoco me gustaría decir, pues tengo un hijo más guapo que otro. Tampoco pasa nada en la vida. Es decir, tengo una nena que es más guapa que este nene que tiene unas narizotas que deben de ser de su tatarabuelo, porque ni son mías ni de mi mujer, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, me quedo, por ejemplo, con El fulgor de la pobreza, me quedo, por ejemplo, con Príncipes del olvido, me quedo con El diablo meridiano. Si sigo, me quedo con todas. Sí, al final. Bueno, otra particularidad de las fábulas del sentimiento, pero que también está en tu literatura, es la creación de un espacio imaginario propio, ¿no? En el que transcurren estas obras un poco en la línea, se me ocurre, de Rulfo, de Benet. ¿De dónde nace esta idea de crear una geografía imaginaria? Ya, de la necesidad. La verdad es que yo hubo un momento en que sentí la necesidad de tener un territorio. Ese territorio a mí me ayudaba
a contar mis historias, mis fábulas. Ese territorio conformaba una provincia imaginaria que yo, robándole el título a un precioso libro de Elías Canetti, la llamaba Provincia del Hombre. Había muchas ciudades, Solva, Ordial, Dolza, ciudades donde se desarrollan todas mis historias. Y luego en el suroeste de esa provincia había una comarca allí perdida, un poco extraviada, que se llamaba Celama. Bueno, pues siendo dueño de ese territorio, lo que me facilitaba las cosas es tener un paisaje geográfico preciso, donde además estaba un poco como el alma de mis personajes, ¿eh? O sea que había una correspondencia así un poco peculiar del interior de mis personajes y del exterior. Esa era como si el interior, el alma de mis personajes, fluyera a un exterior geográfico que era la representación perfecta de lo que ellos eran. Y bueno, pues eso ayuda. Entonces yo me hice dueño de una provincia imaginaria donde todo, absolutamente lo que escribo, sucede en todas esas ciudades que llamo ciudades de sombra. Sí, es que lo primero que llama la atención, porque vas saltando de una novela corta a otra, que muchas veces el tema no coincide, pero sí ves unas coordenadas comunes, ¿no? Que de algún modo le da mucha unidad, me parece. Claro, hay un interior que las lleva a todas, y en eso la parte crucial de la unidad que pueda tener este libro, ya de 500 y pico páginas, donde hay un universo unitario y pasas de una novela a otra, de unos personajes a otros, todos parece que son primos hermanos, todos parece que tienen pasiones, déficits, emociones, extravíos, un poco paralelos, pues eso se concita como en un escenario común. Y ese escenario común da una tonalidad moral a todo lo que yo cuento, y yo supongo que le ayuda mucho al lector, ¿no? Es una manera también de encaminar al lector. Yo al lector no quiero complacerlo, ¿eh? A mí me gusta que el lector se perturbe, ¿eh? Que disfrute con mis historias, pero que se perturbe en el sentido de que adquiera grados de comprensión sobre la complejidad de lo que somos al mirarle en estos espejos que yo le ofrezco. Pero sí me gusta llevarlo por un laberinto en el que no se me pierda, ¿no? Le digo, mira, la advertencia es que andas caminando por estos reductos físicos, geográficos, urbanos, donde hay muchos seres extraños que te están esperando y que a lo mejor al final tú puedes decir, pues soy como ellos, soy tan extraño y misterioso como estos seres a los que he conocido. En cuanto a tu estilo, te declaras admirador de autores clásicos como Cervantes, como Baroja, como Galdós, pero tengo entendido que también tienes una sensibilidad muy abierta a la literatura actual, aunque solo sea como jurado de premios, que siempre se te ve de otro. Te quería preguntar si nos podías recomendar algo de literatura actual, alguna recomendación. Sí, no, hombre, yo soy muy deudor de mis clásicos, pero cuando hablo de mis clásicos me remito a Galdós, a Clarín, por Dios, todo lo que son los clásicos de mi lengua, los compagino con otras lenguas. Yo soy muy deudor del expresionismo, soy un hijo de la literatura centroeuropea del siglo XX, totalmente, más todavía que de la española, pero me siento hilado en la tradición de mi lengua, y por ahí viajo hasta el siglo de oro. Y luego he viajado siempre mucho más atrás. Yo he sido, todo el aprendizaje imaginario lo he hecho con los clásicos griegos y latinos. Todos los trágicos griegos para mí son la parte sustancial. Y luego me aprendió a vivir Shakespeare, ¿eh? Pero también me aprendió, obviamente las normas de la vida me las dio Cervantes. Bueno, un viaje en el pasado, vuelves al presente y entonces encuentras en la circunstancia actual escritores cercanos en los que te reconoces. Yo tengo la suerte de tener 3 maestros que son amigos. Sí, es una suerte, sí. Una suerte enorme. 3 maestros que son 3 amigos íntimos míos, que son Juan Eduardo Zúñiga, creo que es el escritor, uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, no sé por qué un poco menos conocido de lo debido,
Y luego 2 amigos con los que habitualmente además comparto tardes, copas, cervezas y vida, que son Manuel Ongares y José María Merino. Son mis maestros, son mis maestros. Yo creo que, fíjate, solo con ellos hubiera sido suficiente para saber quién soy literariamente y qué es lo que debo escribir. No sabemos si eres supersticioso hablando de proyectos no terminados, pero pues si quieres tener la oportunidad de decirnos en qué estás trabajando ahora. Sí, no soy nada supersticioso. ¿Sabes lo que me pasa? Tengo un problema. Mis editores siempre me dicen: oye, Mateo, tú eres un problema para vender el producto de lo que está escrito. Y es que a la hora de entrevistarte siempre hablas de lo que acabas de hacer o vas a hacer y no de lo que acabas de terminar. Lo lógico es que estemos hablando de las fábulas del sentimiento, que es lo que se está ahora lanzando y que es lo que la gente debe de leer si quiere leer algo de Luis Mateo Díez. Pero estoy en la fase final, me estoy metiendo en el congelador una novela que me ha costado 2 años, que tiene 600 páginas y que, aunque me da un poco de vergüenza de decirlo, tiene un tufo que, no sé, me pone un poco estremecido, porque tiene un raro tufo de novela testamentaria. Bueno, esto de novela testamentaria no quiere decir que yo ya vaya a fenecer, aunque siempre puede pasar algo raro a la vuelta de la esquina. Siempre hay una teja que te cae en la puta cabeza cuando menos quieres. Pero no, sí, he terminado una gran novela, digo grande por dimensión, y no me importa nada. Tiene un título definitivo, nada, esto es promoción para lo que viene. Sí. Sí, se titula La soledad de los perdidos. Y bueno, pues será lo próximo que tengan ocasión de leer mis lectores, si no hay algún asunto que interfiera para que haga otra por el medio, porque soy escritor prolífico, ¿sabes? Soy muy pesado, yo soy muy pesado. Yo le doy la vara a mis lectores. Mis lectores me quieren, se hacen presentes continuamente por la calle, me requieren. Tengo una gran complicidad con ellos. Pero sí, voy a acabar con su paciencia con una novela muy larga. Muy bien. Bueno, Luis Mateo, pues no te entretenemos más. Te deseamos mucha suerte, tanto con las fábulas del sentimiento de la editorial Alfaguara como con el nuevo proyecto. Y bueno. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos.